techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Si te he visto no me acuerdo, un programa que recorre visualmente los últimos 50, 60 años de la historia argentina a través de material de archivo de Canal 7, del Noticiero Panamericano, Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación. Vamos a recorrer un poco, a hacerlos acordar de algunos momentos, a los más jóvenes mostrarles por primera vez, ¿no?, imágenes de la Argentina de estas últimas décadas. Vamos a comenzar con un momento bastante desagradable de la historia argentina, un momento que definió nuestro futuro, como es la dictadura militar, hablando del civil más poderoso que tuvo la dictadura, representante de los sectores que realmente se beneficiaron ampliamente con ese golpe de Estado sangriento, ese terrorismo de Estado, que es José Alfredo Martínez de Oz. En este caso vamos a ver el último discurso de Martínez de Oz como ministro. Vamos a ir después a analizarlo con Aldo Ferrer en el piso, un verdadero lujo. Así que comenzamos viendo este fragmento del último discurso de Martínez de Oz como ministro. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Es decir, consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre y debe ser ejercida con responsabilidad. De allí deriva el acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Esta función subsidiaria del Estado que hemos proclamado no tiene por objeto eliminar al mismo como simple espectador de la acción económica que sucede en la nación, sino dejarlo con la gran función orientadora, la del control superior, pero no como empresario, interviniendo en la gestión diaria, ni reglamentando y ahogando a la iniciativa individual, sino utilizando esos grandes instrumentos o palancas que son las grandes políticas monetaria, fiscal, cambiaria, arancelaria, crediticia, impositiva. Este es el concepto del Estado moderno a nuestro juicio, y con este esquema, con el acento puesto en la importancia de la empresa privada dentro del cuadro de las reglamentaciones generales establecidas por el Estado, creemos que se halla la fórmula para el progreso de nuestro país. En esta etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción, una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Ello ha comprendido 5 grandes cursos de acción. El primero es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. El tercero, el programa de privatización de las empresas estatales. El cuarto, el reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. Y el quinto, la reforma del sistema impositivo, su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. Estamos con Aldo Ferrer, un invitado de lujo. Muchas gracias, Aldo, por venir. Por favor, gracias por la invitación. Estábamos viendo esta especie de obra maestra del terror, ¿no? Escuchar a Martínez de Oz. Lo primero que
que uno lo asombra es cómo este hombre era de la libertad, ¿no? El valor de la libertad, Sí. separando la libertad individual como de la libertad empresaria, ¿no? Como si fueran dos cosas diferentes. Por lo menos eso es lo que hacía la Junta Militar, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron los pilares de este plan Martínez Dios, que era un poco el plan del monetarismo, ¿no? Para América Latina? Bueno, en realidad el plan fue precursor de lo que vendría un poco después, porque, digamos, en el plano internacional, el gran cambio de rumbo de la política económica se produce con los gobiernos de Reagan y Thatcher. Año 80. Que instalan, claro, está en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que instala el paradigma neoliberal, que era absolutamente funcional al predominio creciente que estaba teniendo la dimensión financiera. Claro. El neoliberalismo en realidad es la ideología de la globalización financiera y de esa actividad como eje del capitalismo contemporáneo. Lo notable de esta experiencia en la Argentina y de este ministro, como pasó en Chile también, con los Chicago Boys después de la caída de Allende, es que fueron precursores de lo que se venían en el mundo. Otra característica es que lo hicieron en el marco del terrorismo de Estado. Claro. Y naturalmente, después, digamos, de alguna manera, estas ideas se hicieron doctrina dominante, pensamiento único. Esto después fue pensamiento único. Totalmente. Solo que en marco de la democracia. Claro. Nosotros lo tuvimos en el 90, las mismas ideas, pero en el marco de un gobierno constitucional. Así que, bueno, estas son algunas de las características de esta... Ahora, llama la atención lo que decía el propio Martínez Dios cuando dice que lograron reducir la participación del Estado de Economía del 35 al 32. Claro. 3 puntos después de todo el desastre que hicieron, ¿no? Claro. ¿Para qué servía ese Estado Claro. tan presente todavía, no? No, además hubo un instrumento allí fenomenal que fue absolutamente funcional a la especulación financiera, que fue la desregulación del mercado financiero y la apreciación cambiaria. Claro. La tablita, que estableció un régimen de ajuste cambiario por debajo de la tasa de inflación, fue la época del DM2, donde todo lo que venía de afuera era más barato. Claro. Los argentinos que podían viajar y pudieron viajar en esa época, mucha gente que antes no viajaba, se deslumbraron con este poder adquisitivo que tenía el peso, Claro. o el dólar, digamos, comprando pesos en Estados Unidos y en otros lados. La apreciación cambiaria fue el instrumento fundamental de la desindustrialización. Y la garantía de los depósitos, ¿no? Por otra parte. Toda la garantía de depósitos, después la gran crisis bancaria, Claro. cuando deciden liquidar a todos los que eran marginales del sistema, porque se había incorporado una cantidad de grupos marginales al núcleo que los barrieron con la reforma bancaria. ¿A qué sectores representaba Martínez Dios? ¿A qué sectores económicos? No, yo creo que representaba una visión, digamos, histórica del país periférico, de Argentina, segmento del mercado mundial, básicamente centrado en la actividad primaria. Detrás de este programa hay una reprimarización, Claro. es decir, sacar la industria como elemento perturbador que genera la clase obrera, intereses conflictivos, volver a la Argentina natural. Eso no era nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, es la Argentina del campo, digamos la Argentina de la oligarquía, del viejo régimen primario exportador, en las condiciones contemporáneas, porque en definitiva el liberalismo clásico, en cierto sentido, fue una ideología productiva, porque estaba ligada a la producción agraria, Claro. pero esta fue una ideología de la especulación. Claro. Si yo creo que la diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo es que el liberalismo es una visión de la producción y este es un instrumento, el neoliberalismo, de la especulación financiera. Y lo que tiene de interesante esta experiencia, vuelvo a insistir, es que es precursora de lo que se vino después. Y desde luego se aplicó en esas condiciones de políticas particulares de la época, ¿no? ¿Por qué Martínez Dios no pudo privatizar en aquel momento? ¿Cómo? ¿Por qué Martínez Dios no pudo privatizar? Bueno, porque los militares eran los que estaban a cargo de las principales empresas públicas y por lo tanto conservaban un espacio de poder muy importante. Y de corrupción. Claro, hasta ahí no pudo llegar. Estamos hablando de YPF, Ferrocarriles Argentinos. Claro, se mantuvo en la esfera pública, cosa que no se hizo en la década del 90. En la década del 90, ya bajo la legitimidad de un gobierno democrático, constitucional, la cosa fue mucho más profunda que acá. Pero otra vez en el marco de la ley. Claro. Y y sin represión. ¿Cómo lo vivía usted en ese momento, sabiendo que íbamos al desastre, ¿no? Porque una persona con tanto conocimiento histórico de la economía como usted, ¿cómo lo vivía en ese momento? Bueno, yo creo que uno de los economistas que enfrentó este programa
con más virulencia, ¿no? Yo me acuerdo una vez dije una frase que parece que al ministro no le gustó nada. Yo dije, con este programa sobran 20 millones de argentinos. Y... Recordemos que éramos 25 millones. Sí, claro. No, perdón, no dije 20 millones. Eso lo dije recién. Eso lo dije en la década del 90. Claro. Lo dije sobre la mitad de la población. Claro. Está muy bien. Bueno, 12. Sobre la mitad de la población. Claro. Gracias por la aclaración. Pero así era, porque un país desindustrializado no tiene forma de absorber su mano de obra, ¿no? Así que, no, yo fui uno de los mayores críticos de esto durante todos esos años. Y sabía que íbamos al desastre, ¿no? Estaba claro. No, era evidente las consecuencias sobre la industria, sobre el empleo, sobre la destrucción del ingreso, sobre el endeudamiento, porque esto culmina crucificando al país en la deuda. Acá empieza un desequilibrio fenomenal. Una deuda absolutamente tomada con toda la intención. Pero ¿no? desde luego, porque hablemos un poco, perdón, porque la gente quizá no recuerde cómo es el mecanismo de toma de deuda de aquel momento, ¿no? ¿Quién tomaba la deuda? ¿Quién ponía la garantía para la deuda? ¿No? No, y el negocio, digamos, era conseguir clientes que tomaran deuda. Claro. Y los estados eran clientes muy importantes. Entonces la política era desequilibrar al Estado, desequilibrar el balance de pagos, para obtener financiamiento que era prácticamente ilimitado. Claro. Y entonces la política fue absolutamente funcional. La apreciación cambiaria y la destrucción de la competitividad de la industria argentina llevó al desequilibrio, y el desequilibrio es lo que fomentaba la deuda. Y finalmente se llegó a un nivel de deuda que el país no podía afrontar con sus recursos propios y llevaba necesariamente a la refinanciación. Y esto llevó a este ciclo que se mantiene desde entonces, que va aumentando y culmina en la crisis del 2001, cuando ya la cosa estaba fuera de todo marco de endeudamiento adicional posible o de refinanciamiento, y se produce la crisis final. Le invito a ver Este modelo colapsa en el 2001. Le invito a ver otro tape y seguimos charlando. Bueno. En cuanto a la inversión pública, encontramos un nivel sobredimensionado de la misma, que estaba teniendo realmente consecuencias inflacionarias serias, además de un gran atraso en toda nuestra infraestructura económica. A este respecto, hicimos una reformulación, un reordenamiento, una reprogramación en el tiempo de la misma, y por primera vez en la historia de la Argentina se sancionó un presupuesto decenal de inversión pública que abarca la década de 1980, en el cual se han establecido, por orden de prioridades, con criterios de rentabilidad y teniendo en cuenta todos los factores por sectores y por obras para que esto se haga en forma ordenada y de acuerdo a las posibilidades de financiamiento del país y deje de tener consecuencias inflacionarias por la presión de un excesivo gasto público a través de esta inversión. Lo importante de ello es que no solo tiene una importancia cuantitativa en cuanto a controlar la inversión pública y ponerla en relación a la capacidad de pago del país, es decir, el concepto de que por más que existe ese atraso y que todo el mundo reclama teléfonos, caminos, comunicaciones, puentes, energía, todo lo que la población tiene derecho a reclamar, pero ese retraso no puede rectificarse en poco tiempo, sino que hay que hacerlo en relación a la capacidad de pago del país, a la capacidad de su financiamiento. Toda esta acción que estamos llevando a cabo se ha traducido con respecto, llamémosle ahora, a la esfera privada, en lo que podríamos llamar dos grandes conceptos, que son los de la liberalización y apertura de la economía. Nuestra acción ha consistido fundamentalmente en liberar el sistema económico de las contribuciones, de los controles, regulaciones, reglamentaciones excesivas que han trabado la libre iniciativa individual y abandonar el esquema de la economía cerrada para hacer entrar el soplo revitalizador de la competencia interna y externa.
Aldo, ¿cuáles serían las obras de las que habla Martínez Dios en este fragmento que acabamos de ver? ¿Qué tanta obra pública hizo la dictadura, ¿no? Bueno, hicieron algo de obra pública, pero lo notable es, digamos, el énfasis de pérdida de industria, de desindustrialización, puesto en marcha por un gobierno militar, porque si uno recuerda que en las Fuerzas Armadas estuvieron el general Sabio, el general Mosconi, el almirante Cuyal en materia de energía nuclear, es decir, de que hay grandes figuras militares industrialistas y nacionales, los mismos militares con los cuales yo trabajé cuando fui ministro en la década del 70, militares amigos míos, el coronel Raimundes, el presidente Lemiston, los militares que yo traté en aquella época estaban en la línea del industrialismo, del compra nacional, Claro. de la argentinización de la economía argentina. Y es notable cómo se produce este vuelco, porque incluso como concepción militar básica, la defensa descansa en el potencial industrial. Absolutamente. Entonces, que un gobierno militar haya entrado en un proceso de desmantelamiento industrial era un contrasentido extraordinario, que es otra de las características de este proceso que estamos comentando. Y cuando él habla de gasto público, ¿a qué se refiere? A lo que nosotros llamamos inversión social, ¿no? Es decir, que todos los gastos, educación, sí, los salud... gastos generales administrativos, los gastos sociales. Pero creo que... Pero en realidad el desequilibrio se mantuvo, fue lo que dio lugar al endeudamiento, porque el endeudamiento fue porque había desequilibrios en el balance de pagos y en el presupuesto. Claro. Además, una economía que se achicaba, naturalmente entraba a profundizar sus desequilibrios, ¿no? Así que, digamos, hay una literatura que es la que expresa el mensaje, y fuertemente ideológica, pero vuelvo a insistir, con las mismas ideas que se estabilizan después en la década del 80. En los 90. Es decir, es un discurso precursor de lo que iba a venir En los 90. en el orden mundial, claro, en los 90 y en el mundo antes, ¿no? Vuelvo a insistir, El neoliberalismo. los gobiernos de Reagan Thatcher y de Thatcher. Reagan, claro. La otra cosa interesante cuando él habla de rentabilidad, ¿no? Sí. La idea de rentabilidad o el Estado subsidiario, que por supuesto además no se cumplió. Claro. De ninguna manera, ¿no? Claro. No, además es decir, es una concepción, digamos, que está en contra de lo que es la historia del desarrollo económico. El desarrollo, sobre todo en los países periféricos o subdesarrollados como el nuestro, requieren tener un Estado desarrollista que fomente la ciencia, la tecnología, la industria, la transformación, con una fuerte participación privada en economías de mercado. Porque la alternativa a este discurso no es no estar en la economía de mercado. Esta era la mala forma de estar en la economía de mercado, abandonando políticas de transformación. Entonces, la experiencia histórica demuestra que los países que realmente han crecido y han salido del subdesarrollo lo han hecho con un planteo totalmente distinto, con una fuerte presencia del mercado orientando la inversión privada, pero con estados impulsores de la ciencia, la tecnología, de la transformación, de la competitividad, con tipos de cambios competitivos, potenciando la competencia de la producción nacional, defendiendo las empresas nacionales. Ninguno entró en un proceso de extranjerización que no se dio tanto en esta época, sino en la década del 90. Claro. Se dio en alguna medida en este periodo de la dictadura, pero el proceso, digamos, masivo de extranjerización y ya del endeudamiento hasta el límite se da en la década del 90, ¿no? Creo que volver un poco al principio lo que usted decía de esta gente es enemiga de la industria, ¿no? Esta idea, ampliemos un poco el concepto de por qué no quieren a la industria, cuáles son los elementos ideológicos más allá de los económicos, ¿no? No solamente los económicos. En parte porque hay intereses, digamos, que están arraigados a la vieja estructura preindustrial, que tienen la visión del país granero del mundo. Y todavía hoy le digo que ese debate no está terminado, porque todavía no llegamos a convencernos que tenemos que tener mucho campo y mucha industria. Totalmente, como Estados todavía Unidos. Está, claro, todavía la idea es clara. La idea es que tenemos que volver a ser el granero del mundo, pero resulta que ahí se van los 20 millones de habitantes. Yo lo dije en términos del neoliberalismo contemporáneo, que como la fuerza, digamos, el sector agropecuario, toda la cadena agropecuaria, emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos en gran industria, ahí dije, faltan solamente 20 millones de habitantes. En aquella época lo había dicho solo la mitad de la población. Y después el tema conflictivo de la industria, los sindicatos. No, y después la idea también, pero esa idea se da sobre todo ahí en la dictadura, ¿no? De que la industria fue la que generó el conflicto social. Claro. Porque al generar la clase obrera, urbana, con nuevos dirigentes empresarios de pymes y demás, que eran molestos, entonces lo que había que hacer era acabar con eso, lo cual era un contrasentido, porque
porque ya había una estructura social que se sostenía sobre esos sectores. ¿Cómo los iba a sacar del mapa? Absolutamente. Era una locura, es decir, la locura no fue solamente esta. Por supuesto. Y probablemente no fue la peor, hubo peores. Todavía, todas juntas, fue la catástrofe que vivimos, ¿no? Absolutamente. Aldo, lo quiero despedir con muchísimas gracias por haber venido y con un tape que lo va a recordar de un famoso ministro que dijo: el que apuesta al dólar pierde. Lorenzo Sigó, que es el continuador de este señor que arruinó la Argentina en aquel momento. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver el tape. Muchas gracias por la invitación. Vemos el tape juntos. Se ha ido produciendo en el tiempo, se ha ido generando en el tiempo una tendencia desequilibrante en materia de sector externo. De un cuadro crítico heredado allá en abril de 1976 al floreciente cuadro que reflejaba la economía argentina en esa materia en 1978, como consecuencia del mecanismo cambiario utilizado como instrumento antiinflacionario, esa bonanza se fue crecientemente desvirtuando. Les daré muy pocas cifras, pero principales cifras. La cuenta corriente de nuestro balance de pagos, que es la esencia del balance de pagos, era superavitaria, generaba un superávit del orden de los 1.800 millones de dólares en 1978. Fue ya negativa en 1979 en 550 millones de dólares. Se acentuó el déficit en 1980, alcanzando una cifra de 4.900 millones de dólares. Las proyecciones que a comienzos de este año se hacían en la materia permitían prever que el déficit casi alcanzaría los 6.500 millones de dólares. Nuestra deuda externa, que alcanzaba los 12.000 millones en 1978, ascendió a 19.000 millones en 1979 y a 27.000 millones el año pasado. Y las mismas previsiones hacían pensar que la deuda externa podía alcanzar a fines de este año un monto cercano a los 35.000 millones de dólares. Nuestras reservas, que en 1979 registraron 10.400 millones de dólares, habían descendido a 7.000 millones de dólares a fines del año pasado. ¿Por qué se ha producido este cambio en materia de sector externo? Porque el tipo de cambio estaba sobrevaluado, porque la Argentina estaba desalentando la corriente de exportaciones, por un lado, alentando en exceso la corriente de importaciones, facilitando el turismo de los argentinos en niveles excesivos en el exterior y desalentando el turismo de los extranjeros en la Argentina. Se fue así produciendo una reversión significativa, a punto tal que esto es lo que explica la necesidad de intervenir en la materia, decisión que el país conoció en los primeros días de nuestro gobierno. En 1980, Carlos Reutemann ni soñaba con ser político ni ser gobernador de Santa Fe, simplemente corría en la Fórmula 1. Esto ocurría en Monte Carlo, el Gran Premio de Monte Carlo, y visitaba boxes un personaje muy querido por todos nosotros, nada más y nada menos que 007, Sean Connery, el famoso James Bond, y teníamos ahí un enviado de Canal 7 que le hace la siguiente entrevista, con la que vamos a ir al corte. ATC, Argentina Televisora Color, y sus cámaras en la Costa Azul francesa. Estamos aquí con motivo de la realización del Gran Premio número 39 de Mónaco. Mientras Reutemann firma autógrafos, su patrón, Frank Williams, conversa con el presidente de FISA, Jean-Marie Balestre. Y Alan Jones, el campeón del mundo, prepara su casco. Carlos, dentro de las victorias con puntos, ya estás ubicado junto con Andretti y con Alberto Ascari, 12 victorias, y tenés muy cerca a Jack Brabham, Graham Hill y Fittipaldi, que tienen 14, es decir que también hasta final de temporada tenés un objetivo claro de llegar a superarlo. Bueno, sabes que en la Fórmula 1, ya lo dije desde el principio, es muy interesante, es muy lindo, pero siempre es aventurarse al futuro en la Fórmula 1 es realmente muy, muy difícil. Hay que mirar hasta el día de hoy.
y no pensar en lo que puede pasar, ¿no? Uno de los famosos en la zona de boxes aquí en el circuito de Mónaco. Tienen ustedes a Sean Connery, el agente 007, interesándose por los autos de carrera. You happy here in Monaco? Yes, I live here. I'm a resident here in Monaco. Usted vive aquí en Mónaco. Any car or any driver in special? No, I just arrived yesterday, so I'm out of touch with really what's happening. I'm going to see the trials today. Faltando 5 minutos, se acaba de anunciar que Gilles Villeneuve tiene el mejor tiempo de la sesión de hoy. Y sin sacarse el casco cuando faltan 2 minutos, Reutemann está mirando los tiempos tras haber descendido de su auto. Estaría tercero para la grilla de salida de mañana. En 1936, las cuadrillas municipales ya habían abierto un gigantesco hueco en pleno Buenos Aires, por donde pasaría la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo. En el medio de ese claro, que había dado por tierra con viejos cafetines y teatros de varieté, en el cruce con la avenida Corrientes, se construyó la Plaza de la República. Y allí, como un gran mojón que cortaba a Corrientes, que ya había dejado de ser angosta, se levantó el obelisco. Nació como un homenaje a los 400 años de la primera fundación de Santa María del Buen Aire, realizada por don Pedro de Mendoza, y representaba el espíritu progresista de la época. Por entonces, el intendente era Mariano de Bedia y Mitre, y ejercía la presidencia de la República el general Agustín P. Justo. Lo diseñó el arquitecto Alberto Prebisch y lo construyó la empresa GOP, debiendo salvar las dificultades que significaban los túneles del subterráneo mediante la construcción de bóvedas en su fundamento. Posee la altura máxima permitida de acuerdo a la línea de edificación de la avenida Roque Sáenz Peña, actualmente diagonal norte, 67,5 metros de alto. El obelisco, que pesa 170 toneladas, costó 200.000 pesos moneda nacional. Para su construcción, se utilizaron 680 metros cúbicos de cemento y 1.360 metros cuadrados de piedra blanca o laen de Córdoba. Fue construido en el tiempo récord de 31 días, utilizando 157 obreros. En cada una de sus 4 caras, tiene grabados los más destacados hechos históricos de la ciudad. Solo se llega a la cúspide, subiendo una escalera con 206 escalones y 7 descansos cada 8 metros. Culmina en un pararrayos que no logra verse por la altura. La obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada el 23 de mayo de ese año a las 3 de la tarde. Ahí estábamos viendo imágenes de la construcción del obelisco en tiempo récord. 31 días tardó en construirse este monumento tan criticado. Algunos querían demolerlo, inclusive proyectos en el Consejo Deliberante para tirarlo abajo porque decían que era muy feo, muy desagradable. En un lugar polémico, porque ahí el radicalismo había presentado un proyecto para hacer un monumento a Irigoyen, pero ya en tiempo de los conservadores, gobernaba justo cuando se cumplía el 4º aniversario de la primera fundación de Buenos Aires, levantaron este monumento, el obelisco, en 1936. Vamos a ver ahora un material muy interesante, un documental sobre 1955, cómo crecía Buenos Aires y asustaba a muchos porteños este crecimiento desmesurado de aquella ciudad-puerto. Cuando Buenos Aires, en su incesante crecimiento, fue devorando grandes solares de tierra para transformarlos en populosos barrios, desaparecieron quintas famosas que fueron cuna del linaje de familias patricias, vinculadas estrechamente a la historia de la patria. Apremiada por esta urgencia, se rindió ante el avance del cemento la Quinta de los Olivera, donde nació la riqueza lanera del país, ya que aquí estuvo el primer criadero de ovejas merino de la Argentina. Ahora la necesidad ciudadana de extenderse rinde este último bastión de los Olivera.
En poco tiempo solo ha de quedar el recuerdo de este solar donde nació una riqueza nacional. El progreso lo arrolla todo para que Buenos Aires siga creciendo. Vamos a ver a continuación imágenes de un documental realmente muy interesante sobre los lugares emblemáticos que tiene que ver con la vida de Gardel. Es decir, Gardel y su vínculo con su Buenos Aires tan querido. Vamos a verlo. Por entonces Buenos Aires está metiendo cuñas en una geografía que es desierto y pampa, procurando un crecimiento que todo lo abarca. Carlos se asoma a toda la inquietud de su época. Vecino del Abasto, ya es Gardel. Un morocho que canta. Y su pequeña fama, interpretando los versos de Almafuerte o de Cepeda, supera los límites del barrio. Palermo y una gran pasión, lunático. Su caballo, jineteado siempre por Leguizamo, triunfa ese año en una larga serie de carreras. Compensación a su perseverancia en el costoso deporte. En medio de su vértigo, el porteño mantiene una única persistencia que desborda al resplandor de una noche sin tiempo para la inconmovible voz de Buenos Aires. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, dolor de mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Vamos a ver un informe que se emitió por Canal 7 en la década del 80, dirigido por Roberto Vaca, sobre las autopistas urbanas, aquellas autopistas que costaron 10 veces más de lo planificado, 730 millones de dólares que se pagaron con deuda externa, ¿no? Todo lo que implicó la construcción de las autopistas, el dinero que se podía haber destinado a la ampliación de la red de subtes, bueno, muchísimas cosas que se debatieron en aquel momento. Un interesantísimo informe entonces de décadas de Roberto Vaca sobre las autopistas urbanas. Vamos a verlo. 1970. Años donde los argentinos nos dividimos en cientos de fragmentos. Entre los que nos quedamos y los que nos fuimos. Entre los que estábamos y los que desaparecieron. Entre los que se beneficiaban con el proceso de reorganización nacional y los que lo padecieron. Y mientras se importaban inutilidades y se construían las faraónicas autopistas, los males endémicos del país seguían intactos. Crecía el analfabetismo y la mortalidad infantil. Aumentaban las víctimas del mal de Chagas y los índices de tuberculosis. En marzo se notificó de la construcción de la autopista y sin imaginarnos que llegara a ser una verdad, pensábamos que no iba a ser una verdad. Bueno, empezamos a juntarnos los vecinos, a tratar de ver qué se podía hacer en ese momento para tratar de evitar esa famosa autopista, más que nada porque veíamos peligrar nuestras casas.
la seguridad sobre todo, no tener las casas. Y bueno, tratábamos de hacer reuniones de vecinos, nos reunimos en muchos lugares, tratando de averiguar qué se podía hacer, pero no sacamos ninguna conclusión y todo se ejecutó como se tenía que hacer. O sea que en marzo se dijo de que se iba a hacer una autopista, se iba a construir, y en el mes de septiembre ya no estábamos más en esa casa. Y contra la opinión de arquitectos de renombre y urbanistas de autoridad mundial, Buenos Aires tuvo sus autopistas, para gloria de su intendente, el brigadier Osvaldo Cacciatore. También tuvo un parque de diversiones, con una carísima máquina de hacer pochoclos que, créase o no, costó miles de dólares. Estas obras se tragaron una buena parte de la deuda externa y movilizaron a miles de familias cuyas casas se destruyeron de la noche a la mañana. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa, de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Vamos a ver a continuación una nota que hizo nuestro equipo de producción con el docente universitario y arquitecto Juan Molina y Bedia sobre las autopistas y el modelo de urbanización argentino a partir de la década del 80 aproximadamente. En la situación actual han aparecido en los últimos años Puerto Madero y un desarrollo increíble de la Villa 31, que son dos ejemplos, dos monumentales de la historia del país, porque lo que se construye es la muestra de cómo ha sido la vida social en ese tiempo. No se puede mentir en la arquitectura y en el urbanismo. El urbanismo está más relacionado con el sistema capitalista que con los gobiernos que correspondan a cada periodo. Tiene una estructura que está dada por la propiedad del suelo y la propiedad de los medios de producción. Y los planes reguladores son intentos de los gobiernos por poner en caja eso y ordenarlo de alguna manera. El obelisco es un hecho alrededor del cual se produjeron toda clase de discusiones, pero
no se puede entender si no se entiende Obelisco más 100 metros de apertura de la 9 de julio. Forman un conjunto esas dos cosas. Desde el año 33 empieza la inmigración interna. Hay la crisis del 30. Los países se preparan para la guerra. Nosotros somos el granero del mundo. Hacemos un comercio triangular con Inglaterra y Estados Unidos y se va creando, los suburbios de Buenos Aires crecen infinitamente. Es la época de las tejedurías. Es un periodo de un surgimiento industrial que le hace a Perón, con Miranda, tener una idea de un desarrollo de una industria nacional, de tener una tercera posición entre Estados Unidos y Rusia en el año 47 o 48. Y el 17 de octubre del 45 se aparecen en Buenos Aires estos tipos que en realidad desde el año 33 empezaron a migrar. Las autopistas se degeneraron y cuando las hizo Cacciatore lo único que le importaba era llegar lo más rápido de un lugar al otro y dejar el descampado más terrible. Es decir, que de un trabajo interdisciplinario se pasó a uno salvaje. En nuestra historia, las autopistas están ligadas a la fractura final de lo que fue la ciudad de los barrios peronistas. Los barrios de los 100 barrios porteños de Alberto Castillo fueron destruidos durante 40 años. Se suprimió el carnaval, se los persiguió a todos. Y además, los que tenían dinero se fueron de la ciudad a los barrios cerrados. Y el alma que tiene Buenos Aires es la de Gardel, la de París es la de Edith Piaf. Bueno, tiene que tener un cantor la ciudad para... Yo soy de una época y elijo a Gardel. Forman parte de lo que es el ambiente de esto, que el que viene de afuera lo percibe. Nos vamos a ir al corte con un material muy interesante, el noticiero Sucesos Argentinos, sobre lo que en esa época se llamaba higiene social, esto es mantener limpio una ciudad, consejos para limpiarla, asociarse a los vecinos para mantener limpio el lugar donde vivimos. Vamos a ver. Necesitamos consolidar en nuestro pueblo una clara conciencia del valor de la higiene social, un verdadero sentido de su trascendencia y de los deberes de la solidaridad impedirán que estas cosas ocurran. ¿Verdad que costaría poco tirar los papeles en el cesto? Papeles con tinta de rotativos envolviendo comestibles. ¿Qué hacen esos niñitos de corta edad junto a los mayorcitos que dan tan mal ejemplo? La prédica País Limpio, Pueblo Sano comienza ya a dar frutos. Por iniciativa de la Comisión de Vecinos de la Seccional Tercera y con la contribución del comercio del barrio, se limpian y desinfectan las calles. Es un aporte a la higiene urbana y un plausible esfuerzo en favor de la salud popular. Vamos a hacer ahora un recorrido visual por los grandes enfrentamientos futbolísticos entre Argentina y Inglaterra y vamos a comenzar por un hecho que ha quedado en la historia como el rugido de Wembley, ¿no? La famosa actuación de Argentina en 1951, en plena época peronista, cuando se enfrentan en aquel estadio. Era la primera selección extranjera que actuaba en Wembley y ahí tenemos a un verdadero héroe, el arquero de Vélez, Miguel Ángel Ruggilo, que es la figura del partido. Argentina va a perder 2-1, pero quedará en la memoria popular esta extraordinaria actuación de Ruggilo, ¿no? Atajando todo lo que le tiraban. Y un famoso relator deportivo, Luis Elías Ojit, el inventor de la frase "un día peronista", le va a poner a Ruggilo entonces el León de Wembley. Vamos a ver entonces a nuestro querido León de Wembley. Regresan de Gran Bretaña los integrantes del equipo argentino que cotejará fuerzas con el seleccionado inglés en un verdadero duelo de sistemas. Numeroso público aguarda a los jugadores brindándoles su aplauso cariñoso.
Descienden los cracks y se redobla el entusiasmo. Trujillo, que maravillara a los hinchas de la cuna del fútbol. Colman, recio zaguero y cariñoso padre. Simes, bravo y estable, conversando con Pesia. Diácono, el pequeño gran capitán. Trujillo con la Bruna, autor del gol en Irlanda. Allegri y Trujillo frente al micrófono. Diácono formula declaraciones a los periodistas. Otro partido memorable entre Argentina y Gran Bretaña se dará también en Wembley en 1980. Ahí un Diego Armando Maradona, que venía a ser campeón en Japón y la gran figura de aquel equipo juvenil, hace una jugada extraordinaria, muy parecida a la que va a ser en el 86, pero no logra concretar el gol. Esto va a ser motivo de diálogo con sus hermanos, inclusive por una jugada que vale la pena ver, adelantándose 6 años a lo que va a ser finalmente la concreción del gol más grande de la historia de los mundiales. Vamos a verlo. Este es Johnson. Holguín. Pedía Barbas, sigue Holguín. Valencia. Barbas. Sigue Barbas, cerca Valencia. Barbas. Maradona. Sigue Diego, Maradona, atención, cerca Lucas, sigue Diego, se va Diego, atención, se va el arquero, Maradona. Se lo perdió. Señores, el aplauso de todo el estadio para Maradona. Obsérvese qué jugada, 5 hombres en el camino. Toca ante la salida del arquero casi con displicencia y una pelota que se va al lado del palo derecho. Por supuesto, ni ustedes ni nosotros nos podríamos perder de ver el gol más grande de la historia de los mundiales, el de Diego Maradona en México en 1986, un gol extraordinario. Finalmente se sacó las ganas Diego después de 6 años de acometer este gol extraordinario. Un gol que ha quedado absolutamente para la historia, el barrilete cósmico, todo esto, como decía Víctor Hugo. Vamos a escuchar el relato, por un lado, de Víctor Hugo Morales, el clásico, conocido en todo el mundo, y por otro lado, el relato en inglés, que por supuesto tiene otra connotación y otro tono. Vamos a ver. Argentina with the ball, so it's, oh my God, it's a squat little man again, and he's moving up now, he's really giving up there, he's passing through everyone, he's really got the ball, he's going to try and stop this guy, for God's sake, just stop him, please. It's a goal. All right, we're down under now. The great British tragedy. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Estamos llegando al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos volveremos a ver la semana que viene. Nos estamos yendo con un clip de imágenes de Diego Maradona con la música de Fito Páez. Hasta la próxima. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya estoy mejor. Y ya las
sombras que aquí estuvieron.